oraciones. Es una gran bendición que nosotros, como pueblo de Dios, podamos compartir su palabra. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta campaña de 21 días que estamos yendo siempre para adelante. Gracias a Dios que vamos avanzando para que el pueblo de Dios, para que la iglesia de Jesús sea bendecida. Nosotros somos bendecidos porque le hemos conocido a Jesús. Todas aquellas personas son bendecidas al conocerle a Jesús. Es un privilegio que nosotros podamos escuchar esa palabra, esa bendita palabra, por medio del Espíritu Santo. Y hoy yo creo que va a ser una noche bendecida, una noche donde el Espíritu Santo va a hacer su obra, donde el Espíritu Santo va a estar levantándote, donde Jesús va a obrar en tu vida. La palabra dice que toda aquella persona que se acercó junto a Jesús, esas personas fueron cambiadas, fueron transformadas. Y hoy está Jesús delante de tu presencia, delante de tu persona, para que tu vida sea transformada. Jesús está hoy para cambiarte. Él está hoy para romper esa cadena que te impedía verdaderamente ser libre. El tema de hoy vamos a tocar cómo ser libre. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender y tiene que saber cómo tiene que ser libre. Y uno va a ser libre conociéndole a Jesús, conociéndole verdaderamente en el Espíritu y en verdad. Porque la palabra dice que Dios está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dicen los verdaderos? Porque no solamente hay falsos apóstoles ni profetas, hay personas que adoran conforme a su manera, pero Dios busca un corazón que le adore, un corazón que se humille y un corazón que dependa totalmente del Espíritu Santo, que dependa de su dirección. ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios tiene que depender de la dirección del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios necesitamos depender de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está dependiendo de la voz de Dios, uno va a llevar una vida victoriosa. Pero si nosotros descuidamos la voz de Dios, podemos estar en pecado, podemos estar atados por brujería, por demonios, por espíritu. Pero toda aquella persona que escucha la voz de su Padre va a ser levantado y Dios pelea su batalla. ¿Por qué? Porque ese hijo aprendió a escuchar la voz de Dios. Yo quiero compartir contigo la palabra. Quiero que puedas abrir la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a estar enseñando cómo una persona puede ser libre. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hacer libre totalmente a partir de esta noche. Dios te quiere levantar y que tu vida camine en su servicio, teniendo un corazón libre. ¿Por qué? Porque todo aquel que le sirve a Dios, todo aquel que está caminando, todo aquel que está sirviéndole a Dios en una congregación, necesita ser libre para que Dios pueda obrar. Necesitamos ser libres para que el agua, el río del Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida. Y quiero que veas conmigo Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la poderosa palabra del Señor. Jesús dijo esta palabra. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermosa palabra. Es una palabra poderosa que Jesús ya soltó esa palabra y él dijo: y el que me sigue a mí no andará, y el que sigue mis caminos. Ahora, ¿cuál es el camino de Jesús? El camino de Jesús es que nosotros podamos arrepentirnos cada día. El camino de Jesús es que nosotros podamos depender de su presencia. Que podamos alimentarnos por su palabra. Dice: el que anda conmigo no andará en tinieblas. Ahora, ¿cuál es la tiniebla? Es el pecado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para nosotros es la santidad. Y dice: y el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Si nosotros le estamos siguiendo a Jesús, yo estoy seguro que las cadenas se van a romper hoy. Yo estoy seguro que Jesús va a transformarte. Yo estoy seguro que Jesús va a hacer algo nuevo contigo. Cosa nueva con tu servicio, con tu iglesia. Porque si tu vida está sirviendo a Jesús, está sirviendo la luz, dice que no andaremos en tinieblas, no andaremos en depresión,
no andaremos en derrota, no andaremos en tribulación, no andaremos todo el tiempo atando o siendo golpeados por la tiniebla. Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos caminar con Jesús. Hay momentos donde nosotros nos equivocamos y decimos, yo ando con Jesús. Y nuestros hechos demuestran otra cosa. Yo no puedo decir que yo ando con Jesús y estoy murmurando, estoy en chisme, estoy en pleito, estoy en pecado, porque ya Jesús reveló su palabra y dijo, y el que anda en mí no andará en tinieblas. Y a partir de hoy Dios quiere romper esa cadena. A partir de hoy Dios quiere libertarte por completo para que podamos seguirle. Ahora, el seguirle a Jesús sí cuesta. Hay que pagar un precio. Decía esto Jesús, y el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarnos a nosotros mismos es que podamos decir, Señor, yo no puedo más, yo empiezo a depender de tu presencia, yo empiezo a depender de tu voluntad. Eso es el negarnos a sí mismo, que nosotros podamos depender de su presencia, depender de su palabra. ¿Por qué? Porque hay tantos hijos de Dios que vive una vida cristiana sin ser direccionados por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, a partir de 2 en adelante, vemos que los discípulos, que los apóstoles, dependían totalmente del Espíritu Santo. Y ellos vivían una vida de santidad. Cuando dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llena de su presencia para que las obras de las tinieblas, para que los pecados salgan de nuestra vida, necesitamos depender del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo necesitamos depender todos los días. No solamente en un culto, en una vigilia. Dios quiere que nosotros podamos depender totalmente de su presencia para que podamos ser libres. Dice la palabra que había una mujer que estaba atada 18 años de enfermedad. Pero cuando vino Jesús, cuando vino la luz, esa mujer fue desatada, fue libre. Y de la manera que nosotros podamos ser libres es pidiéndole a Jesús que su Espíritu Santo venga en nuestra vida. Y ahí seremos totalmente libres. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se congrega, uno le ora y piensa que ya es libre. Porque ya se le echó el demonio. No, ahí comienza tu vida de libertad. Nosotros debemos de fortalecernos. Jesús enseñaba esta palabra y decía, oren en todo tiempo, para que no entréis en tentación. Lo que Jesús estaba diciendo, oren para que en todo tiempo sean libres. Oren para que sean fortalecidos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo debilitados en el espíritu, debilitados en la oración, en la fe, tarde o temprano podemos caer. Y eso Jesús no quiere. Jesús quiere que nosotros podamos fortalecernos en su palabra, en su presencia y caminar en la luz. Es el tiempo que nosotros como hijos de Dios podamos verdaderamente caminar en la luz de Jesús, en su presencia. Que verdaderamente podamos orar como Jesús quiere. Muchas veces oramos a nuestra manera, pero Jesús quiere que nosotros le podamos buscar de todo corazón. Muchas veces oramos de una manera muy estructurada, ya oramos por el pastor y todos los días repetimos la misma cosa. Cuando Jesús quiere que salga palabra de nuestra vida, del corazón. Y eso pueda fluir. Ahora, para que la oración pueda fluir, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que fluya. Y eso pasa con tanta iglesia que fueron movidos poderosamente en la presencia. Pero hubo un día que ellos ya no dependieron del Espíritu Santo y fueron secados. Todas aquellas personas que no dependen del Espíritu Santo van a ser personas secadas. Pero si dependemos del Espíritu Santo, en Salmo capítulo 1 habla la palabra y dice, el que está juntamente, ese árbol que está juntamente plantado, dice, junto a corriente, junto al Espíritu Santo, ese árbol va a tener vida. Esa persona va a tener vida si andamos con el Espíritu Santo. El problema es que muchas veces no andamos con el Espíritu Santo. Yo puedo decir, yo ando con el Espíritu Santo y estoy cometiendo pecado a escondidas. Estoy viendo cosas que no tengo que ver o estoy hablando cosas que no tengo que hablar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos ser transparentes.
Dios quiere que nosotros podamos ser sinceros y decirle al Señor, quiero ser libre, pero me cuesta este pecado. No puedo dejar. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida y Él va a romper esa atadura. Él va a romper esa cadena. ¿Por qué? Porque Jesús te quiere hacer libre en esta noche. Él quiere hacer algo poderoso contigo. Pero necesitamos que podamos pedirle al Espíritu Santo. Dice la palabra, pedid y se os dará. Debemos de pedirle, Señor, Espíritu Santo, ya no puedo, ayúdame a ser libre. ¿Por qué? Porque dice Jesús, y el que anda conmigo, yo soy la luz y no andará en tinieblas. Las tinieblas son los pecados. Lo que entró en Génesis capítulo 3 fue el pecado. Antes de la brujería entró el pecado. Y muchas veces echamos fuera la brujería y no renunciamos al pecado. Y todavía la persona está siendo atada. ¿Por qué? Porque echamos los demonios, echamos los espíritus, pero el corazón todavía está abriendo puerta abierta. Está haciendo cosas que no tiene que hacer delante de Dios. Y toda aquella persona que hace cosas que no tiene que hacer delante de Dios, tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre dice siembra, cosechará. Necesitamos nosotros renunciar al pecado. Necesitamos quitar del corazón y tener un corazón que le agrada verdaderamente a Dios. Que podamos fortalecernos cada día. Dios te perdona por tu pecado, sí. Dios no te condena. Pero Dios quiere algo de nosotros, que podamos renunciar al pecado. Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Dios no quiere que sus hijos estén en pecado. Dios no quiere que sus hijos estén atados. Dios quiere que sus hijos estén libres para su servicio. Vemos que Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro. Y vemos que Jesús oró por la suegra de Pedro y fue sanada. Y dice que en ese momento la suegra de Pedro se levantó, fue sanada y le sirvió. Le sirvió a Jesús. Si Jesús está haciendo un milagro por tu vida, es para que tú le puedas servir. Si Jesús está obrando en tu vida, es para que tú le entregues tu corazón, para que tu persona pueda crecer, para que vos puedas crecer. Y yo creo que hay personas que tienen que volver a servir a Dios de corazón, de espíritu. Dios no quiere que tu vida se estanque, no. Dios quiere que tu vida pueda crecer. Que tú tengas una vida en libertad. Que tú puedas sentir la presencia. Y que el fuego del Espíritu Santo pueda arder en nuestra vida. Necesitamos quitar el pecado. Dice que por cuanto Adán y Eva no quitaron el pecado que entró en su corazón, ellos fueron quitados de la presencia del Padre. Toda aquella persona que nos está quitando el pecado dentro de su corazón, tarde o temprano va a ser quitado de la presencia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Por cuanto el pecado entró en el corazón de Sansón. Ni Sansón se dio cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de Sansón. Claro, uno puede caer, pero hay momentos que uno cae porque quiere. Hay momentos que Dios va a permitir que alguien sea tocado por las tinieblas, como pasó con Job. Dice que Satanás recorría y miró la tierra, miró la vida de Job. Y no podía tocar la vida de Job. ¿Por qué? Porque la vida de Job estaba en integridad, estaba en santidad, estaba en el fuego, estaba en la obediencia. Él estaba caminando con Dios. Y no podía, porque alrededor de Job había fuego, había presencia. Y toda aquella persona que está caminando como Job, que es íntegro, que se cuida, que cuida sus palabras, que cuida sus testimonios, que cuida su corazón, están los ángeles de Jehová peleando por esa persona. Pero aquella persona que está abriendo puerta a los demonios, al pecado, muchas veces Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada.
Pero si nosotros somos como Job, seremos guardados, seremos personas levantadas. Dice que lo que Job perdió todo, Dios lo multiplicó. ¿Por qué? Porque él fue un hombre fiel. Hay personas que necesitan ser fieles. Necesitamos ser fiel a la palabra, fiel a la presencia poderosa del Espíritu Santo. Dice Dios, si en lo poco me fuere fiel, sobre mucho te pondré. Dios te quiere poner en alto, pero Dios quiere ver tu fidelidad. Dios quiere ver tu santidad. Dios quiere ver la lealtad. Dios quiere ver que nosotros podamos buscarle de lleno, que podamos sumergirnos en su presencia, que podamos sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Y Dios va a hacer todo. Dios va a hacer todo. Seguimos en la palabra. Y dice que en ese momento que Adán y Eva pecaron. Antes que eso, vemos en la palabra que Dios le dijo muchas cosas, muchas promesas. Se presentó la serpiente y le dijo, y con que Dios te ha dicho que no podéis comer de ese árbol. Siempre cuando viene una palabra profética sobre tu vida, están voces del enemigo diciéndote, con que Dios te ha dicho que vas a ser profeta, que tu iglesia va a crecer. Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Luego escucharon la voz de la serpiente. Y ellos fueron obedientes a la voz de la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos descuidaron la voz de Dios. Toda aquella persona que descuida la voz del Espíritu Santo va a depender de la voz de las tinieblas y puede caer. Por eso Dios te dice que dependa de su voz. Por eso Dios te dice que dependa de su palabra. Que nadie te confunda. Que tú puedas depender de la palabra. Y la palabra te va a guardar. La palabra es vida. Por eso cuando Jesús soltó la palabra y dijo, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de esa condición. Y Dios te dice, yo te voy a quitar de esa condición que estás. Pero es necesario que pueda quitar lo que hay dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Esas amistades que te están contaminando. Esos hermanos que te están contaminando. Porque muchas veces hay personas que te contaminan dentro de la iglesia también. También eso pasa. Y dice que cuando Adán y Eva, ellos escuchaban la voz de la serpiente, cayeron. Dios quiere que nosotros, que a partir de que podamos depender de su voz, depender de su presencia. El apóstol Pablo, vemos en la palabra, que él tenía que ir a predicar a una ciudad. Pero el Espíritu Santo le dijo, detente, escucha mi voz primeramente, Pablo. Y él se detuvo y fue obediente a la voz de Dios. Toda aquella persona que está haciendo, que escucha la voz de Dios, que depende de esa voz y que está caminando bajo esa palabra, bajo la obediencia, Dios te va a levantar más. Pero necesitamos verdaderamente depender de esa voz, no escuchar la voz de Satanás, porque cuando Satanás habla todo es derrota, todo es tristeza, maldición. Muchas veces escuchamos más la voz de Satanás que la misma palabra de Dios. Y pasó con Adán y Eva. Escucharon dos voces, la voz de Dios y la voz de Satanás. Y cuando descuidamos la voz de Dios, vamos a ser obedientes a la voz de Satanás. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos caminar fieles, que podamos tener la marca de Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo tengo la marca de Jesús. ¿Cuál es la marca de Jesús? Es el llevar su palabra con amor. Vamos en la palabra. Salmos, quiero que pueda abrir tu Biblia. Salmos capítulo 119, versículo 2. Salmo capítulo 119, versículo 2.
Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es una palabra poderosa. Dice, no hacen iniquidad toda aquella persona que anda en sus caminos. Ahora, ¿cuál es el camino de Jesús? El camino de la consagración. El camino de apartarnos de todas las cosas que nos contaminan. Dice, y no andan en iniquidad, no andan en pecado. Toda aquella persona que está caminando en su palabra. Y Dios quiere que nosotros podamos caminar cada día con su palabra para no pecar. Sino que podamos estar en su camino, el camino de la obediencia. Y Cristo fue obediente, dice, hasta muerte y muerte de cruz. Qué ejemplo mayor que Jesús nos ha dado. Y hoy en día nosotros no somos así, pero debemos de ser así. No es fácil, cuesta mucho. A todos nos cuesta orar o leer la palabra, pero necesitamos. Jesús dijo, es necesario que puedan orar, es necesario que puedan leer la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos. Porque si estamos fortalecidos en la palabra, en la presencia, los dardos de las tinieblas no podrán entrar, porque estamos fortalecidos, estamos con la unción, tenemos unción, hay aceite, hay fuego. Pero si estamos débiles en el espíritu, uno puede estar enfermo, atado por hechicería, por brujería. Pero Jesús te quiere hacer libre. Jesús nos quiere hacer libre de todo eso. Ahora, para que Jesús pueda hacernos libres de todo eso, necesitamos entrar. Salmo 91 dice, y el que habita bajo el abrigo. No todo, muchas veces habitamos, pero Dios quiere que todo habite. Dios quiere que desde el más pequeño que entra en la iglesia hasta el más viejo, hasta el más grande, que entre bajo el abrigo. Dice, y la saeta que vuele de día y de noche no te llegará si entramos en la presencia. Si entramos en su río, si entramos en su fuego. Por eso la serpiente le mordió a Pablo y no le hizo daño, porque él estaba bajo el abrigo del Altísimo. Y Dios quiere que cada hijo de Dios camine de esa manera, que camine en el fuego y que la serpiente no te haga daño, que nosotros le podamos hacer daño a las obras de las tinieblas. No puede ser que los brujos nos estén atando años, meses, cuando nosotros Jesús nos dio toda autoridad, todo el poder, la unción, todo lo que declaramos que nosotros le podamos hacer daño a ellos. Hay personas que me dicen, ay pastor, yo soñé con brujería y tengo miedo. Dios no quiere que tú tengas miedo. Dios quiere que tú puedas caminar en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que anda en sus caminos, porque no harán iniquidad, no van a pecar. Todos somos pecadores, pero ya vamos a cuidar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la libertad. Así seremos libres todo el tiempo si estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, dice, a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando andamos conforme al Espíritu es porque estamos siendo libres o es porque ya fuimos libres. Jesús dijo que Él vino para deshacer las obras de las tinieblas. Él vino a deshacer, Él vino a quitar eso de nosotros para que podamos andar en su luz, para que podamos andar en su presencia, para que nuestra mente y el corazón de cada persona sea conforme a su corazón. Porque no todos los que se congregan o no todos los hijos de Dios lastimosamente no tienen conforme a su corazón. Hoy muchos hijos de Dios lo que más hacen es acusar. Y ahí vemos dónde está el corazón de Dios, muy lejos. Toda aquella persona que tiene el corazón de Dios
es diferente, tiene fruto. ¿Por qué? Porque no es ahí el que más habla en lengua, sino el que más controla. El que más controla. Hay personas que ayunan de día y de noche para hablar en lengua y no ora y ni ayunan para atajar su lengua. En Santiago habla, y el apóstol Pablo escribió a los discípulos, a los hijos de Dios, y le dijo que con la boca bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. Esas palabras eran para los hijos de Dios. Muchas veces bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos bendecir su presencia y bendecirle a los hijos de Dios. Y es ahí cuando verdaderamente estamos siendo libres. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé que estoy siendo libre por su poder, por su presencia, por Jesús? Cuando estoy dejando todo para obedecer a Jesús. Ahí es cuando nosotros nos estamos dando cuenta que verdaderamente estamos siendo libres. Cuando nosotros empezamos a caminar como Él quiere. Jesús enseñó esto a sus discípulos, a sus hijos. Que lo que pasa en los cielos que pueda pasar aquí en la tierra. Leemos esa palabra, muchas veces leemos esa palabra en Mateo 6, pero esa palabra no se cumple en nosotros. Jesús dijo, y oren de esta manera, que lo que pasa en los cielos pueda pasar aquí en la tierra. Y Dios quiere que a partir de hoy, lo que sucede en los cielos pueda suceder en tu vida. Que a partir de hoy lo que sucede en los cielos pueda suceder en tu iglesia, en tu ministerio. La voluntad de Dios. Y cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, es cuando verdaderamente fuimos libres. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya no dependemos de nosotros, ya dependemos de la voluntad del Padre. Y Dios quiere eso para nosotros, para la iglesia entera, hasta el último país. Dios quiere que su voluntad sea en nuestra vida. Y que podamos sacudirnos, y que podamos renunciar de toda contaminación, de todo pecado, y que podamos estar libres. Para que cuando Jesús venga, Él nos encuentre que estamos siendo libres y preparados para su venida. En el nombre de Jesús. Y Dios quiere eso para nosotros, para cada iglesia, para cada siervo y sierva. Que podamos ser libres, pero es para servirle. Jesús habló y dijo, si echamos fuera el demonio y si la casa está desordenada y vacía. La casa ya fue libre, pero estuvo sin ayuno, estuvo sin oración, estuvo sin búsqueda. Dice que ese espíritu se va y toma otros 7 espíritus peores y vuelve a la casa. ¿Por qué? Porque esa casa tenía todavía esa puerta abierta. Ahí podemos ver que podemos ser libres de toda clase de las obras de las tinieblas. Pero si nuestra vida está vacía, sin lleno de la presencia del Espíritu Santo, puede pasar algo peor. Puede pasar. Muchas veces le culpamos a las tinieblas. Muchas veces ya somos nosotros. Ya es el corazón. Ya es el pecado. En Romanos 6 dice que no debemos de pecar. Que no debemos. De Génesis hasta Apocalipsis vemos que Jesús siempre quiere que cada siervo que está en su presencia pueda dejar el pecado. Dejar el pecado. Porque lo que más cuesta para nosotros es que podamos dejar eso. Vemos que cuando el pecado se presentó delante de los ojos de José, él fue tentado. Nosotros cada día somos tentados. Pero si ya Jesús nos hizo libre, debemos de permanecer en esa libertad. En esa libertad, aunque nos cueste. Aunque estamos siendo tentados, arrodíllate, pídele a Dios, Señor, ya no quiero caer. Señor, fortaléceme. Dice que la tentación se presentó delante de los ojos de José, la esposa de Potifar. Y dice que él no cayó. Ahora, ¿por qué él no cayó? Porque él fue obediente.
Y la persona que es obediente a su amo, a su Señor, van a estar firmes. Y si caíste, Dios quiere que tú te levantes y que te pongas más fuerte, más firme. Dice que cuando fue construido el templo por Nehemías, ese templo fue más lindo, fue algo mayor. ¿Por qué? Porque fue levantado. Y de esa manera Dios te quiere levantar más fortalecido, más fuerte, más brillante, con unción. Él va a derramar de su presencia sobre tu vida mayormente. Pero necesitamos quitar todas las cosas. Cada uno de nosotros sabemos el área que nos cuesta dejar. Cada uno. Nosotros sabemos nuestra debilidad. Y Satanás sabe. Por eso es que Él nos tienta todo el tiempo para que podamos caer. Dice que Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Ahora Satanás devora a las personas que están siendo debilitadas. Personas que están descuidando la presencia. Por eso necesitamos nosotros estar en esa libertad. Si Dios ya te libertó de la droga, permanece en eso. Si Dios te libertó de un pecado, permanece en la libertad del Espíritu Santo. Y que podamos verdaderamente ser fieles al Señor. Que el Señor vea y que Él diga, wow, permaneció fiel, sigue adorándome. Está sirviéndome en la fidelidad, en la integridad. Y Dios quiere que nosotros podamos caminar de esa manera, ser íntegro. Íntegro. No cuando alguien está nomás, yo no hago nada malo. El problema es cuando nosotros estamos solos y descuidamos su palabra, su presencia, la búsqueda. Ahí las obras de las tinieblas se pueden levantar. Pero si estamos en integridad, están los ángeles peleando por nosotros. Está su presencia. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida, quiero bendecirte. Y que Dios pueda hacer su voluntad. Que Dios te pueda libertar. Yo sé que Dios está libertándote. Ya Dios está hablando a tu corazón. Y Dios te está diciendo, yo quiero que tú camines en integridad, en santidad. Ya te hice libre, dice Dios. Quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres, porque tu misericordia es grande y se renueva cada día. Dice Dios, yo te renuevo. Dice Dios, hoy es la noche de la restauración. Dios está restaurándote. Dice Dios, no importa el pecado. Tú eres mi hijo. Y dice Dios, yo peleo por ti, hijo. Yo peleo por ti, hija. Hay ángeles que están descendiendo y están rompiendo esa atadura. Están rompiendo, están deshaciendo todo lo que te ataba para que no seas libre. El fuego de Dios ahora te visita. Hay personas que van a ser bautizadas. Hay personas que están sudando ya por la visitación gloriosa del Espíritu Santo. Hay personas que están siendo desatados su garganta porque va a volver a la adoración. Hay personas que van a estar escribiendo adoraciones porque fueron desatados su voz. Dice Dios, yo te desato. Yo te desato. En el nombre de Jesús. Y su presencia te liberta ahora. Su fuego. Dios suelta palabra de vida sobre tu iglesia,
sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu negocio. En todas las áreas de tu vida está el viento del Espíritu Santo entrando. En el nombre de Jesús. Y Él te liberta con poder ahora. Dios te liberta en esta noche para que le sirvas. Y Dios te liberta completamente de las maldiciones. En el nombre de Jesús, toda maldición se han quemado. Se quema todo. Todo lo que te estaba atando en el mundo espiritual, Dios te liberta ahora. Él hace que el agua entre en tu vida. Hay personas que están recibiendo aceite en sus manos. Dios te está ungiendo. Para que también libertes a través de tus manos. Personas van a ser libertadas. Van a ser sanadas. Van a ser levantadas. En el nombre de Jesús. Él te liberta de toda opresión. Él te liberta de toda enfermedad. Él te liberta completamente. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios ahora. El fuego de Dios desciende sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Te dice Dios, yo te levantaré. Yo te levanto, hijo, hija. Dice Dios, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Yo te hago libre en esta noche para que me sirvas. En el nombre de Jesús. Hay personas que están llorando. Están sintiendo la presencia fuertemente. Fuertemente. Y la unción se derrama sobre cada persona. Sobre cada vida, sobre cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Fuimos libres por medio de la sangre del Cordero. Jesús pagó el precio de tu libertad. Jesús pagó el precio que tu familia sea libre. Que tu generación sea libre. Dios liberta a tu generación. Dios liberta tu estómago de toda brujería que te han dado de comer y de beber. Quistes, cáncer, están siendo sanados. Dios te está haciendo libre. En el nombre de Jesús. Y no habrá brujería que va a poder contigo. Porque vas a caminar en el fuego, en la presencia. Vas a caminar obedeciendo. Siendo íntegra. La santidad. Dios está quitando manto de inmundicia. Manto de pecado. Dice Dios, ya no mires atrás. Ya no vuelva al pecado. Mi mano no se ha cortado para levantarte. Dice Dios, mi mano no se ha cortado para levantarte. En el nombre de Jesús. Toda aquella persona que están siendo libres. Y el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que pasó en Hechos va a pasar hoy contigo. El fuego visita tu casa. Y Dios quema ahora todo. Dios quema ahora todo. Y a partir de hoy dependeremos totalmente de la voluntad de Dios. A partir de hoy dependeremos totalmente de la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Esos oídos espirituales son activados. Personas que son activados sus sentidos espirituales. Son abiertos, son activados. En el nombre de Jesús. Yo creo, Espíritu Santo, que cada hijo de Dios va a caminar obedeciéndote. Obedeciendo a tu voz, a tu presencia.
los llamados, Señor, esos dones, esos ministerios. Yo profetizo en el nombre de Jesús, Señor, que todos estaremos caminando bajo la dirección, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Yo bendigo cada vida, Dios. Toda maldición que se ha lanzado en contra de cada persona, Dios, quedan sin poder, inoperante en este momento, Dios. Declaro, Señor, que mis hermanos, que tu siervo y tu sierva caminarán en la luz. Padre, tu palabra dice que tú nos trajiste en la luz, que tú nos quitaste de las tinieblas. Dios te está quitando en esta hora de las tinieblas. Y tu vida va a ser cambiada a partir de esta noche. A partir de esta hora va a ser cambiado. Soltamos la palabra en el nombre de Jesús. Los ángeles allí. A partir de ahora la voz de Dios se activa. Los que no podían soñar más, ese sueño profético se activa para escuchar la dirección, la voz de Dios. En el nombre de Jesús. La revelación de la palabra sobre tu vida desciende ahora. En el nombre de Jesús. Y a partir de hoy caminarás como Enoc caminó con Dios. Vas a caminar de esa manera. Tu vida va a caminar diferente a partir de esta noche. Con la voz de Dios. Con la presencia poderosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Dice Dios, yo te estoy encendiendo. Estoy encendiendo ese fuego. Él enciende ese fuego en tu corazón, en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Dice Dios, aviva el fuego. Dios no quiere que tu fuego se apague. Dice Dios, aviva el fuego. Hay fuego que se están encendiendo como nunca antes. Toda tristeza del corazón. Dios está quitando tristeza de los corazones. Dios te da un corazón nuevo. Dios te da un corazón nuevo. Dios te da de su aceite una mente nueva. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos allí. Levanta tus manos. Porque aquel que cree va a recibir. Recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe fortaleza. Toda carga sale. Y recibe la fortaleza del Espíritu Santo. Sigue siendo fiel. Sigue apartándote. Sigue entrando en ese río. En ese mover. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Dice Dios, yo te levantaré. Tu casa va a ser levantada, tu ministerio, tu llamado. Toda aquella persona que te miran van a ver algo diferente. Porque fue Jesús que está cambiando tu vestidura. En el nombre de Jesús. Glorificado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Papá te abraza, hijo. Papá te abraza, hija. Dice Dios, volvió pues a mí
y yo me volveré a vosotros. Si tenemos que dejar todo, dejemos todo por Jesús. Porque hay una corona de vida que tiene tu nombre. Hay una corona de vida que te espera, que fue preparado. Jesús fue a hacer morada para tu vida, para tu casa, para tu generación. Hay una morada en el cielo preparado para ti. Sigue siendo fiel. Sigue perseverando en el camino del servicio, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios para hacer su obra. Lo que Él ha comenzado contigo, Él lo va a hacer completamente. Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Será Jesús. No será el hombre. Será su presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos tu nombre, Padre. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que podamos reconocer que el que tiene que ser exaltado eres tú, Jesús. No el hombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona, Dios amado. Y pedimos que tú puedas obrar en cada vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Fue una noche gloriosa, poderosa. Yo creo que Dios habló a las vidas. Nos vamos, pero no de su presencia. Que tengan un excelente día, noche. En el nombre de Jesús le bendecimos a cada uno.